Este miércoles terminó el duelo nacional decretado por el gobierno de Venezuela tras los 2 terremotos que se registraron en el país. Han pasado 2 semanas de la tragedia que hasta ahora ha dejado cerca de 4.000 muertos y decenas de miles de heridos. A esta altura ya no se habla de rescates de personas con vida bajo los escombros ni hazañas milagrosas. Las esperanzas de encontrar a sobrevivientes son prácticamente nulas y las familias siguen buscando a sus seres queridos, pero para despedirlos. Los equipos de rescate internacionales empiezan a replegarse y ceden terreno a las labores de recuperación y evaluación. A pesar de que aún no hay cifras exactas para determinar el nivel de la emergencia, ya podemos decir que esta es probablemente la peor tragedia de la historia contemporánea de Venezuela. Un siniestro de este tipo implica un desafío enorme para cualquier administración. No olvidemos lo que vivimos en Chile en 2010. Pero en este caso estamos hablando de una administración que recién este fin de semana cumplió 6 meses en el cargo y de una nación con instituciones debilitadas después de 25 años de gobiernos chavistas. La primera denuncia de los afectados por el doble terremoto fue la tardía respuesta de las autoridades a la emergencia. Acusaron esperar durante días por refuerzos y maquinarias y denunciaron estar rodeados de uniformados encargados más bien de labores de vigilancia que de emergencia. En su primera conferencia de prensa tras el desastre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió su gestión y descartó que la respuesta del Ejecutivo haya sido lenta. Incluso, ante los cuestionamientos de los periodistas sobre el malestar de los afectados, la mandataria habló de supuestos laboratorios mediáticos y conspiraciones. Más tarde, durante el acto de conmemoración de los 150 años de independencia de Venezuela, Rodríguez acusó un intento de atacar la institucionalidad y aseguró que no habrá espacio para algún tipo de conspiración interna o externa. Descartó incluso un estallido social en el país. Parece increíble que hace 6 meses el desafío de Rodríguez era liderar un país descabezado bajo el tutelaje del eterno enemigo, Estados Unidos. Un desafío ya de grandes proporciones. Ahora es la gestión de un desastre cuyas dimensiones siguen siendo incalculables. Aquí comienza Conexión Global Prime. Ya lo decíamos, han pasado 2 semanas de la tragedia en Venezuela, estos 2 terremotos que han dejado miles de muertos. Las labores de rescate ahora dan paso a la evaluación para ya dar con la reconstrucción. Eso sí, todavía sigue la búsqueda de desaparecidos bajo los escombros. Osmari Hernández nos manda un informe de lo que está ocurriendo en Venezuela a 2 semanas de este desastre. Entre los escombros del Ritamar Palace fue rescatada en la madrugada del 26 de junio Fabiana Blanco, una niña de 12 años que sorprendió a los rescatistas con una espléndida sonrisa que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Conversamos con ella sobre su historia. ¿Cómo te sientes hoy? La verdad que feliz, orgullosa porque estoy con mi familia, gracias a Dios, aquí en casa de mi abuela que casi no pasó nada. Y me siento mejor que días anteriores. ¿Has podido dormir bien? Sí, los primeros días tuve un poquito de complicaciones. Las primeras noches no quería dormir boca arriba. Yo adentro yo quedé en una posición muy difícil. Esta pierna la tenía doblada y esta la tenía recta. Y todo, o sea, yo estaba como así. Solamente las heridas que me comentaste en la rodilla, ¿cierto? En la rodilla y en el pie izquierdo. Arriba de mí tenía un techo, o sea, acá un techo, que era el techo, mi techo y el piso del 2. Me cayó casi todo aquí en la espalda y yo me pude acomodar boca arriba, pero esta pierna todavía me quedaba en el aire, o sea, pegada en el techo. Entonces yo con todo el dolor del mundo me tuve que raspar, que fue este raspón que ves acá, para poder ponerme recta porque fue doloroso y de paso tenía esa herida sangrando, aquí también. Lo que recuerdo que fue una pesadilla. Pensaba en todo, pensaba en mis amigos, en mi familia, en mi mamá, en mi hogar que ya estaba destruido. Y pese a ese dolor, tú saliste con una sonrisa que fue lo que marcó a todos y sorprendió a todos en ese momento. Salgo con una sonrisa radiante porque fue Dios que mandó a sus ángeles, a todos sus ángeles, a una luz que fue mi esperanza y mi fe
para darme fuerzas para poder sacarme de ahí. La verdad que volví a nacer, o sea, me siento diferente, me siento renovada, con un brillo y un milagro, una esperanza que yo ni imaginaba que iba a florecer en mí. ¿Y qué crees que te ayudó en ese momento tan difícil que viviste, esas 32 horas estando allí? Lo que me ayudó a mantenerme tranquila durante tantas horas y estar ahí fue Dios. Dios. Y en momentos cuando nos contó que muchos de sus compañeros de clase han decidido irse de este estado e incluso del país, Fabiana nos habló de futuro, uno en el que se ve a sí misma como artista, pero que de momento no puede visualizar aquí en su estado natal, La Guaira. El futuro en mí lo veo grabando una película, una serie, o si no, sentada en una silla, en una mesa, con la iluminación y escribiendo un diario, un libro, porque quiero ser actriz, o si no, escritora, que espero que Dios quiera que se me dé. Fabiana, gracias por compartir con nosotros una experiencia tan difícil y pues que has asumido con tanta madurez y tanta fortaleza. Gracias. Queremos conversar entonces de lo que ha sido la gestión de esta tragedia, porque no hay que olvidar que si bien son 2 semanas desde este terremoto, también se cumplen 6 meses desde que comenzó el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Para conversar más de este tema, vamos a tomar contacto desde Venezuela con Mercedes Malavé. Ella es analista política, quien nos acompaña entonces desde el país vecino de Venezuela. Mercedes, ahí te vemos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Hola, muchas gracias por el contacto y un saludo para toda la audiencia de CNN Chile. Mercedes, partamos primero por estas 2 semanas de emergencias. ¿Cómo calificas tú la respuesta que ha dado el gobierno en estas 2 semanas, considerando además que ya ante los cuestionamientos que ha recibido la presidenta encargada, se defendió y acusó acá un laboratorio mediático? Sí, bueno, la respuesta ya a estas alturas sabemos que fue tardía, sabemos que fue negligente. Esto se debe a muchos factores, no solo a la magnitud del terremoto que hace que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo pues tenga dificultades para reaccionar a una catástrofe de esa magnitud, sino también al deterioro institucional que vive Venezuela, que no es solo un deterioro material, económico, producto de los bajos salarios, de la falta de funcionarios públicos, del deterioro de los equipos de mantenimiento, de bomberos, de policía, etcétera, sino también a la mala administración, a la mala gestión, a la falta de capacitación técnica y profesional de las personas que trabajan en funciones de gobierno. Entonces, bueno, hay un deterioro institucional en Venezuela muy antiguo que, por supuesto, frente a una catástrofe de esta magnitud, pues todavía hace más difícil la respuesta por parte del gobierno. Y recordemos que la Constitución de Venezuela dice claramente que Venezuela es una república descentralizada. Sin embargo, hemos estado viviendo un centralismo asfixiante que le ha quitado competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales, que frente a una catástrofe como esta, pues quizás podían reaccionar con un poco más de rapidez, siendo gobiernos próximos a la gente. Sin embargo, desde hace mucho tiempo las gobernaciones de Venezuela no cuentan con recursos y las alcaldías se han visto muy limitadas, prácticamente dependientes del gobierno central, que además tiene su principal ingreso, que es el ingreso petrolero, totalmente manejado por la administración de los Estados Unidos. Sin duda acá el tutelaje, podríamos decir, de Estados Unidos cobra vital importancia. Necesita Venezuela toda la ayuda que pueda llegar rápidamente. La comunidad internacional fue en ayuda del país, incluso desde Chile mandaron brigadistas, pero acá se podría consolidar entonces un tutelaje así con ese nombre de Estados Unidos, debido entonces a que el gobierno va a necesitar de este país para responder a esta emergencia. No, la soberanía de Venezuela está sumamente comprometida, sumamente comprometida. Nuestra Constitución habla de una soberanía popular y una soberanía territorial. La soberanía popular quedó muy vulnerada después de las últimas elecciones del 28 de julio, donde
ya se conoce pues claramente que hubo un fraude electoral de magnitudes impresionantes en la historia de, bueno, de Venezuela en general, en la historia, yo creo. Y luego la soberanía territorial se vio sumamente comprometida con la captura de Nicolás Maduro mediante una operación militar conducida por los Estados Unidos. Muy breve, muy corta, pero absolutamente eficaz, lo cual hizo que el gobierno actual pues tuviera ya directamente vinculado a los Estados Unidos como el garante de la permanencia de ese gobierno, y su designación también estuvo dada por o diseñada por los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que hay una situación de tutelaje. La soberanía, como digo, está sumamente comprometida. No digo que sea una situación permanente, yo espero y los venezolanos esperamos que no sea una situación permanente, pero yo tampoco creo que se vaya a resolver en pocos meses ni en pocos años. O sea, esta situación, salir de esta situación de privación de la soberanía popular y territorial nos va a demorar un poco de tiempo. Y si a eso le sumas una catástrofe frente a la cual Venezuela no puede responder por la crisis económica, por la crisis humanitaria, por la crisis institucional, pues bueno, no sé si ahora veremos incluso una presencia militar de Estados Unidos mucho más intensa en Venezuela para garantizar la seguridad de zonas profundamente afectadas y bueno, y la desesperación de las personas porque no tienen casa, porque no tienen trabajo, porque no tienen recursos, porque no tienen comida, porque no tienen agua. O sea que se puede crear una situación bastante delicada también en materia de seguridad, ¿no? Mercedes, ¿tú crees que esta emergencia retrasó aún más un escenario donde Venezuela podría hablar de una transición a la democracia? Bueno, es muy lamentable decirlo, ¿no? Porque como venezolana, a mí estas cosas, la verdad es que me causan bastante vergüenza frente a la opinión pública internacional, pero es que el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista que ofreció hace un día, me parece, habló claramente que en Venezuela no iba a haber elecciones. Porque es que a esta situación hemos llegado. El presidente de los Estados Unidos determina cuándo se abre y cuándo se cierra el espacio aéreo venezolano, determina la situación del mar Caribe y del mar de Venezuela, quién pasa y qué no pasa, qué barcos pueden salir y qué barcos no pueden salir. Y ahora ha determinado también si en Venezuela puede o no haber elecciones. Él dice que no, porque primero hay que reconstruir el país. Entonces, el liderazgo político en Venezuela y el gobierno, pues es poco lo que pueden hacer frente a una decisión, digamos, de Estados Unidos que ve a Venezuela como un objetivo estratégico, geopolítico muy importante para él en este momento, ¿no? Ahora vemos que la administración de Donald Trump se siente cómoda trabajando con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De hecho, ante la opción de que volviera María Corina Machado, desde Estados Unidos cuestionaron ese posible regreso durante esta emergencia. Parece que al gobierno encargado también le juega a favor entonces este tutelaje de Estados Unidos para garantizar su permanencia, digo. Bueno, son dos gobiernos completamente distintos, dos ideologías políticas completamente diferentes. El gobierno de Venezuela es un gobierno socialista, es un gobierno antiimperialista, es un gobierno que hereda, porque es heredero de toda el discurso y la visión política de Hugo Chávez, multipolar, antiimperialista y sobre todo muy cargada contra los Estados Unidos. Yo no creo que se sientan cómodos. Lo que pasa es que frente a la imposibilidad de trabajar con un grupo político plural en Venezuela, frente a la imposibilidad de lograr acuerdos entre los venezolanos que adversan al gobierno y los venezolanos porque todos son venezolanos, ¿no? Aquí no hay ninguna presencia de otro factor. Y los venezolanos que están en el gobierno de los Estados Unidos ha optado por trabajar con los que tienen y ejercen el poder y el control real del Estado venezolano. Pero yo pienso que por las características de los Estados Unidos, para ellos sería muchísimo mejor poder trabajar con un grupo plural, amplio, de personas además expertas en economía, expertas en materia petrolera. Este gobierno tiene a muy pocas personas expertas, porque es un gobierno acostumbrado a gobernar
politizándolo todo, partidizándolo todo. Llevan 27 años gobernando así y por eso han destruido las instituciones. El problema es que en Venezuela hay una incapacidad para ponerse de acuerdo en puntos esenciales relacionados con la defensa de la Constitución, las leyes y la economía venezolana. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que Estados Unidos no tenga más remedio que trabajar con el grupo que, de hecho, ejerce el control. Se entiende, perfecto. Y Mercedes, a tu parecer, ¿cómo queda entonces la oposición en este escenario? ¿Tiene alguna forma de darse a conocer, de poder dar la batalla, poder llegar a estas instancias de poder, o ya queda absolutamente entonces ya colapsada con esta emergencia de este doble terremoto? Bueno, como activista política y de oposición, no encuentro todavía la manera de articular entre todos los factores democráticos que queremos un cambio, articular una especie de mesa de trabajo de los factores que queremos un cambio democrático para presentar un plan que para mí tiene que estar marcado por una variable indiscutible, que es la de la cooperación. Venezuela está sufriendo demasiado, los venezolanos están frente a la peor catástrofe de su historia contemporánea y quizás de toda su historia, porque el deterioro institucional agrava mucho más la crisis, y la actitud de países hostiles a Venezuela por problemas diplomáticos muy antiguos, originados por el chavismo, han demostrado que incluso sin tener relaciones diplomáticas, se han presentado como los grandes, cooperadores para superar la crisis. Han enviado rescatistas, han enviado toneladas de alimentos, de medicina. Países desde El Salvador hasta Israel, adversarios de este gobierno, absolutamente. Y sin embargo, su actitud ha sido la de cooperar. Pues si los países actúan así, ¿cómo no vamos a actuar así los mismos venezolanos frente a nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo tanto? Entonces, la agenda política de la oposición tiene que ser una agenda donde, sin perder su identidad opositora y su identidad y su obligación de denunciar lo que no va bien, pues digan cómo es que vamos a cooperar para que Venezuela salga adelante y cómo vamos a cooperar en dos aspectos. En el aspecto económico, por ejemplo, ¿qué está haciendo la oposición en el extranjero, liderada por María Corina Machado, para levantar un gran fondo para la reconstrucción de Venezuela basado en su autoritas, en su prestigio, en que es merecedora del Premio Nobel de la Paz? Y cómo esos fondos van a ser administrados de manera responsable y eficiente y transparente para que Venezuela se levante. Y luego un plan de cooperación para levantar las instituciones en Venezuela, especialmente la institución electoral, de manera que en el momento oportuno pues pueda haber elecciones, ¿no? Por último, Mercedes, y volviendo a lo que tú señalas, ¿cómo analizas tú el rol de María Corina Machado? Porque una cosa es ser oposición en el extranjero y otra cosa es ser oposición al interior de Venezuela. ¿Tú crees que ella está teniendo un rol fundamental dentro de la oposición? Bueno, María Corina es una líder indiscutible en este momento, las encuestas así lo reflejan. Creo que debe, o quizás está en un proceso de redefinición de su estrategia. Hasta ahora ha estado muy concentrada en volver al país. Eso parece no ser posible, parece que hay fuerzas que se lo impiden, fuerzas importantes, entre ellas la misma administración de los Estados Unidos. Por lo tanto, frente a esa limitación que yo creo que es insuperable hasta que Estados Unidos pues no lo permita. Como digo, aquí nadie abre y cierra el espacio aéreo, sino en los Estados Unidos nadie prohíbe o permite la entrada en Venezuela de algún líder político, si no es Estados Unidos. Pues mientras eso no ocurra, yo creo que debe abocarse en el tema de los fondos para la reconstrucción de Venezuela. Hace falta muchísimo dinero para poder levantar un país que además ya venía, como dije, venía con un deterioro institucional de infraestructura, de vialidad, de servicios básicos demasiado importante. Aquí hay inversiones millonarias en petróleo, en electricidad, que estaban ya firmadas con el aval, con la garantía de los Estados Unidos, que deben seguir su curso, pero para eso va a hacer falta también un subsidio, porque los venezolanos ahora sin trabajo y sin hogar y sin posibilidades de levantarse en los próximos meses, pues no van a poder afrontar un aumento en el pago de los servicios básicos, ¿no? Entonces creo que la estrategia debe estar más enfocada hacia una agenda internacional, mientras Estados Unidos considera prudente pues el regreso de ella a Venezuela y la realización de elecciones.
Mercedes Malavé, muchísimas gracias por este análisis. Mercedes, activista política, esperamos volver a tenerte pronto en Conexión Global Prime, porque sabemos que, claro, que esta emergencia es de largo aliento. Que estés muy bien, buenas noches. Siempre a la orden, buenas noches. Bueno, ya lo decíamos, pareciera que estamos pasando a otra etapa entonces en medio de la respuesta a esta emergencia. Ya no se trata de la búsqueda de personas con vida, sino más bien ya de limpieza y evaluación. Para conversar de este tema vamos a tomar contacto ahora con Simón Pestano, él es director general de la Cruz Roja venezolana. Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Alisa, por la invitación. Simón, ya lo decíamos, estamos viendo que los equipos internacionales se están replegando. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué estima la Cruz Roja venezolana que son los siguientes pasos en esta emergencia? Bien, bueno, como bien dice, los primeros días estaban enfocados en todas las labores de búsqueda y rescate. La Cruz Roja venezolana contó con el apoyo de todo el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Vinieron equipos especializados de la Cruz Roja colombiana, de la Cruz Roja costarricense, de la Cruz Roja mexicana. Y ahorita los estamos despidiendo, agradecidos por todo el trabajo que realizaron, pero al mismo tiempo ya la Cruz Roja venezolana durante estos 15 días ha estado levantando las necesidades en las distintas comunidades, en las distintas poblaciones afectadas, en La Guaira, que es el estado más afectado de todos, en Caracas, pero también el estado Falcón, el estado Carabobo, para poder apoyar a cada una de las familias según sus niveles de necesidad. Así que el momento que estamos ahorita es, ya tenemos unas primeras necesidades identificadas en las poblaciones que sobre todo se han empezado a desplazar dentro del estado, fuera del estado de La Guaira, que están yendo a los distintos estados del país, pero también aquellas personas que estaban en refugios temporales, en refugios improvisados y que ahora se están moviendo a refugios un poco más oficiales y un poco más estructurados. Simón, desde acá, desde Chile, nos han llegado imágenes principalmente de La Guaira y de Caracas, pero ¿cómo es la situación en el resto de las zonas afectadas? ¿Cuál es la evaluación en esos lugares? Bueno, sin duda el nivel de afectación en el estado de La Guaira es la mayor, o aproximadamente el 80% de las grandes edificaciones del estado se vieron afectadas, más de 250 edificios colapsaron por completo, el nivel de desastre es absoluto, es muy difícil comparar Caracas y comparar otros estados con el nivel de afectación que tiene La Guaira, pero hemos visto en distintas poblaciones como en Tucacas, en el estado Falcón, en Puerto Cabello, en el estado Carabobo, algunas afectaciones menores, donde también hubo implicaciones en cuanto a infraestructura y pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, sin duda, nuestra área principal de operación es el estado de La Guaira por el nivel de afectación y de severidad de las necesidades humanitarias que estamos levantando en este momento. Simón, ¿cómo se organiza el trabajo de los voluntarios de la Cruz Roja, considerando y pensando además que probablemente muchos de ellos también fueron víctimas o están dentro de los afectados por esta emergencia? Así es, tener una organización que coordina y que se maneja gracias al voluntariado es un gran reto, pero aún más las historias casi heroicas de voluntarios en el estado de La Guaira, que no solamente, como tú dices, se vieron afectados, sino que al mismo tiempo estaban brindando respuestas. Son voluntarios que en el minuto 1 se pusieron el peto con el emblema de la Cruz Roja venezolana y empezaron a ayudar a sus vecinos y a todas las personas alrededor de ellos para estar en un lugar seguro, y que luego se pusieron inmediatamente a disposición en las labores de búsqueda y rescate. Ahorita nosotros estamos, tenemos toda la información de los voluntarios del estado de La Guaira para ver de qué manera los podemos apoyar, porque no solamente son voluntarios, también tenemos miembros del staff de la Cruz Roja venezolana que se vieron afectados y que han estado desde el momento 1 brindando respuesta con nosotros. Ahora que hemos visto que los equipos internacionales que llegaron inmediatamente a Venezuela ya se están retirando, ¿la Cruz Roja venezolana cuenta con las herramientas necesarias entonces para hacer frente a esta emergencia, o se necesita acá más ayuda de la comunidad internacional? Sí, necesitamos apoyo de la comunidad internacional. La Cruz Roja venezolana, junto con la Federación Internacional, hizo un llamamiento de emergencia. El llamamiento de emergencia ocurre cuando tenemos alertas rojas. Son alertas del mayor nivel dentro de los distintos niveles de respuestas a emergencias de la Federación Internacional. Es un llamamiento de 50 millones de dólares, porque algo que es muy importante es que tenemos una primera gran afectación por el terremoto, pero la respuesta no son solamente un mes o 2 meses. Estamos previendo una respuesta de 24 meses en donde nosotros podamos acompañar a las personas más afectadas
con distintos niveles. Pero cuando nosotros hablamos de ayuda humanitaria, estamos hablando en 5 grandes temas. Hablamos de agua, hablamos de alimento, hablamos de abrigo, hablamos de alojamiento y de salud. Y una vez las personas tienen alguna de estas 5 necesidades o las 5 necesidades cubiertas, necesitan algún tipo de medio de vida que les permita generar ingresos para poder cumplir con estas necesidades básicas o estas necesidades humanitarias que nosotros acompañamos. Por lo tanto, dentro de ese plan o esa estrategia operacional que estamos montando en la Cruz Roja Venezolana, es para la atención de estas necesidades, pero también para la generación de medios de vida en el medio y en el largo plazo para la población afectada y que puedan reintegrarse no solamente en su estado, sino en los distintos estados donde se están desplazando ahorita dentro de Venezuela. Simón, ¿y en qué etapa actualmente estamos de esta emergencia? Ya sabemos que las labores de rescate de personas con vida ya están finalizando, pero ¿qué pasa ahora con las personas afectadas por los terremotos? Porque también vemos que siguen buscando a sus seres queridos bajo los escombros, probablemente en zonas de alto riesgo para ellos mismos. Sí, así es. Nosotros tenemos un servicio que se activa en todas las Cruces Rojas del mundo, que se llama el restablecimiento de contacto entre familiares. Hemos recibido peticiones de casi 2.000 personas de búsqueda que todavía no han aparecido y tenemos a voluntarios y miembros del equipo de la Cruz Roja Venezolana ayudando a identificar personas que pudieran estar en lugares hospitalizados, que se movieron a refugio y que no han tenido oportunidad de ubicar a sus familiares. Pero al mismo tiempo que esto está ocurriendo, estamos brindando respuestas a las poblaciones, a las personas con mayor nivel de afectación, sobre todo haciendo un foco en las personas que están en los refugios, brindándoles apoyo con kit de higiene, kit de limpieza, con agua potable, con atención médica, porque uno de los puntos principales que se ven afectados por esos tipos de desastres es la atención o el tener acceso a la salud, pero también muchas de las personas pierden el acceso a sus medicamentos por enfermedades crónicas. Y para eso nos estamos organizando para brindar una respuesta en salud, para brindar una respuesta en salud mental y apoyo psicosocial que se ve tan afectada de todos nosotros. Todos los que vivimos el terremoto, que estuvimos en Caracas, en La Guaira, tenemos algún tipo de afectación en salud mental y apoyo psicosocial. Y para eso también está la Cruz Roja Venezolana, con un foco muy especial en las poblaciones más vulnerables, en niños, niñas, adolescentes, en las personas adultas mayores, en las mujeres embarazadas, en las mujeres lactantes, que son nuestro público priorizado en este tipo de desastres y bueno, según está establecido nuestra propia estrategia de atención. Bueno, bien importante lo que señalas respecto de la salud mental, es algo de lo que no hemos hablado y que claro, es fundamental en esta emergencia. También respecto de las labores de limpieza, hemos visto y sabemos que todavía hay cuerpos bajo los escombros, no tenemos una cifra clara de desaparecidos. ¿Qué pasa después con el riesgo, por ejemplo, de infecciones en el lugar? De hecho, los primeros reportes que nos llegaban era que ya se siente un ambiente de descomposición en el lugar. Sí, eso es un tema muy importante porque no es un mito que los cadáveres generen algún tipo de infección o de epidemias. Hay riesgos si hay personas que están rescatistas buscando cuerpos que entren en contacto directo si no tienen los implementos suficientes para la atención de los cuerpos. Sin embargo, el foco tiene que estar en la atención de las personas que están cercanas, que tengan acceso a la salud, que las fuentes de agua no se vean afectadas por cuerpos. Esos son como los puntos principales de atención. Sin embargo, la Cruz Roja Venezolana no se enfoca en estos tipos de temas. Nosotros estamos muy enfocados. Una de las grandes fortalezas que tiene la Cruz Roja Venezolana es en atención de salud, atención primaria de salud. La Cruz Roja Venezolana cuenta con 38 centros de salud en todo el país que estamos buscando también fortalecer, porque no solamente estamos atendiendo a la población de La Guaira y a la población en Caracas, sino también a toda la población que se está empezando a desplazar a los distintos estados del país que vivían en La Guaira y que están llegando a casa de familiares, a casa de amigos o buscando nuevos refugios fuera del estado de La Guaira, fuera de Caracas, y que también está esta red de centros de salud a disposición de ellos. Simón, ya nosotros, Chile tiene un historial de emergencias y de terremotos y sabemos que llega un punto en que la cobertura mediática se acaba, pero la emergencia sigue y vemos que en Venezuela parece que esto va a ser de largo aliento. Tú hablabas de 24 meses. ¿Qué pasa ahora cuando ya el foco de atención probablemente deje de estar en Venezuela? ¿Cuál es el peligro más grande de olvidarnos de esta situación que está ocurriendo en el país? Sí, ese es uno de los grandes retos que tenemos y por eso nuestro llamado a ese llamamiento de emergencia que tenemos, la que tiene la Cruz Roja Venezolana junto con la Federación Internacional de la Cruz Roja, es que podamos tener fondos suficientes para esta atención de 24 meses
es una forma en como nosotros decimos que pueden también ayudar a proteger a la población venezolana, es no olvidar el nivel de afectación que tuvo este terremoto, pero también que ya Venezuela enfrentaba una situación humanitaria desde hace un par de años que ahora se agudiza con este shock, con este terremoto que es devastador, ha sido devastador. Y bueno, y esperamos el acompañamiento de las poblaciones, de los medios de comunicación, de las empresas, de los gobiernos, de las Cruces Rojas, de las Medialunas Rojas del mundo, para poder brindar una respuesta a la población más afectada. Simón, por último, y vuelvo a hacer la comparación, Chile es un país sísmico, sabemos cómo enfrentar una emergencia de este tipo. Nos da la sensación que no es así el caso en Venezuela. ¿Crees que acá va a haber un proceso de aprendizaje entonces para enfrentar emergencias de este tipo, enseñar a la población cómo actuar frente a un terremoto y más aún cambios en las normas para construir también? Sí, sin duda. Bueno, parece que a nivel, cuando hablan los geólogos, los expertos en la materia, el que se haya presentado así un doble terremoto con la diferencia de menos de un minuto, es muy difícil de que eso efectivamente ocurra y bueno, las afectaciones las estamos viendo en Venezuela. Tenemos que seguir fortaleciendo la cultura de gestión del riesgo de desastres. De hecho, ese es uno de los puntos prioritarios, uno de los ejes estratégicos de la Cruz Roja venezolana, que ya teníamos previsto trabajarlos por los próximos 5 años en nuestro plan estratégico, pero hay que seguir profundizando, hay que seguir el trabajo en las comunidades de cómo prevenir los riesgos y cómo estar preparados para una situación como esta. Y estoy seguro de que vamos a contar con el apoyo no solamente de la población venezolana, sino de la comunidad internacional para seguir profundizando sobre la gestión del riesgo de desastre en las comunidades. Simón Pestano de la Cruz Roja venezolana, muchísimas gracias por darnos un tiempo acá en Conexión Global Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a tener una conversación muy interesante. Vamos a estar con María Paz Campos, una de las rescatistas del grupo USAR de Bomberos de Chile, que estuvo en Venezuela y que fue parte también de este rescate del hombre de 44 años, Hernán Gil, que estuvo varios días bajo los escombros. Ya volvemos en Conexión Global Prime. Estamos de regreso en Conexión Global Prime y ya les adelantaba, tenemos acá en estudio una invitada muy especial, muchas gracias por venir. Se trata de María Paz Campos, ella es rescatista, miembro del equipo USAR de Bomberos de Chile, quien estuvo en Venezuela y que también fue parte del rescate de Hernán Gil. Primero, María Paz, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable por venir acá. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. María Paz, primero cuéntame cómo fue el momento de llegar a Venezuela. Sabíamos que había un doble terremoto, 7.1, 7.5, magnitudes que acá en Chile conocemos y que en un primer momento quizás para nosotros no nos parece que es tanto, pero que en Venezuela fue dramático lo que ocurrió. ¿Cómo fue el llegar a este país primero? Bueno, nosotros como equipo tuvimos que llegar en 2 turnos por el despliegue y el apoyo que nos daba la FAT. Hubo un primer vuelo con 30 integrantes, los cuales llegaron al lugar y siempre tenemos que llegar a una base de operaciones, a un campamento para dejar las cosas y que nos designen lugares. Al ser el primer equipo acreditado bajo la clasificación normativa INSARAC, nosotros también como equipo, junto con personal de otro país, empezaron a recibir información, pero los locales, Venezuela, quería tener un registro de todos los rescatistas que estaban. Al lugar donde había sido asignado inicialmente el campamento estaba siendo ocupado por personas que habían perdido su vivienda. Esto es La Guaira. En La Guaira, sí. El vuelo llegó a 3 horas de La Guaira porque el aeropuerto de La Guaira, de Maiquetía exactamente, no estaba en condiciones para la aeronave con la que habían llegado porque no estaba confirmado las condiciones del aeropuerto como tal. Entonces llegaron a otro aeropuerto, uno militar, y tuvieron que transportarse en camiones y en buses que dio el Estado de Venezuela
hacia La Guaira. Ya. Llegando allá, no se pudieron quedar donde estaba asignado por un tema de seguridad también para el equipo, por lo tanto se fueron inmediatamente a terreno. Okay. Ahí sí, nosotros siempre sabemos con anticipación a lo que vamos, que el país, las condiciones, bajo las imágenes que puedan llegar del exterior, más o menos cómo está la infraestructura, el tema sanitario, pero al llegar al lugar se dieron cuenta de que en realidad las estructuras eran muy diversas, el tipo de colapso. Habían algunas estructuras, algunos edificios que no tuvieron tanto daño, pero habían otros que sí habían tenido colapsos completos, edificios de más de 5 pisos, todos en el suelo, colapsos tipo panqueque, en B, que son distintas formas en donde pueden haber sobrevivientes. El segundo grupo llegó al día siguiente, que ahí ya estaba el puesto de base que nos entregaron dentro de un estadio en La Guaira. Entonces, a medida de que iban pasando las horas, se nos iban asignando sitios de trabajo. Esa es una pregunta importante. No es que ustedes van y empiezan a trabajar, les asignan, ya, ustedes van a este lugar entre los distintos rescatistas internacionales. Exacto, ese es el beneficio o la forma más segura y práctica de trabajar por la normativa y bajo la clasificación de INSARAC, en que hay una célula que coordina toda la información que está llegando del lugar que los entregan los locales, ¿cierto? Y ellos distribuyen en base a los requerimientos que necesita ese lugar y a las capacidades que tiene cada grupo internacional. Entonces a nosotros nos designaban un sector de trabajo y se va primero un grupo de especialistas estructurales para ver las condiciones del lugar específico, para ver si podemos trabajar en caso de que se considere y que efectivamente haya alguna víctima para rescatar. Ahí también se hace un sondeo, se hace una búsqueda a voz alzada, que es con la que se conoce el silencio total, que se pide a toda la gente que está alrededor, detención de maquinarias, de motores, de equipo, para poder hacer un llamado a viva voz, si es que alguien escucha, uno se identifica como bombero, que grite, que haga algún ruido, alguna cosa, para ver si es que hay alguna señal de vida, aparte de los sensores y radares que nosotros tenemos en el lugar. Y al momento de llegar, ¿hubo más de algún rescate o solo se trató de Hernán Gil? No, al llegar al lugar, y siempre de las primeras 24 horas, es mucho el rescate que hace la gente local. Bomberos del lugar, el Defensa Civil que trabajan ellos, que nosotros no tenemos, pero es como la seguridad ciudadana. Los mismos vecinos, esos son los que recuperan víctimas que son más superficiales. Los equipos internacionales se dedican más a recuperar víctimas que están bajo los escombros, que se necesita levantar alguna losa, hacer algún rompimiento, tener alguna condición más particular en que se necesita más cosas técnicas y específicas para acceder a la víctima. Entonces, las primeras horas, efectivamente, hay mucho rescate de gente superficial y son las horas siguientes las que nosotros es importante llegar lo antes posible para poder acceder a esas que están en los triángulos de vida que se llaman. ¿Y cómo se llega a estas personas considerando y pensando que también debe haber desesperación entre la gente? Probablemente todos están pensando que su ser querido está vivo en el lugar y probablemente dicen, acá se escuchó algo, y entiendo que quizás van en la búsqueda de los rescatistas para que los ayuden. ¿Cómo se llega entonces a personas que pueden estar con vida en el lugar? Bueno, eso pasa a medida que uno se va acercando, va camino a un sitio que se nos fue asignado. Siempre llegó gente diciendo que en el edificio de al lado estaba su familia. No es que uno no vaya a trabajar en un lugar y se va al otro, o que se divida la gente, porque se necesita un equipo completo para hacer una labor específica. Pero sí se informa a los superiores para que en esta célula organizadora, la coordinación,
sepa que en el edificio tanto, de dirección tanto, allá es mucho de nombres de los edificios. Entonces, que en el edificio tanto indican que hay una persona que se escuchó, que hablaron con él. Entonces, después va otro grupo a ese lugar a hacer las maniobras y toda la evaluación que corresponde. Entiendo. Pero supongo que tú has estado en muchas más emergencias haciendo este trabajo. ¿Hubo algo distinto en este desastre? ¿Hubo más emergencia a la que atender? ¿Fue esto distinto a otros lugares en los que has estado? Mira, yo en lo personal como grupo USAR, esta es la primera activación que yo tengo internacional. Ya. Pero sí, obviamente conversando con mis compañeros, la forma de llegar y de trabajar es la misma, ¿ya? Porque tenemos una organización que nos ayuda a ser sistemáticos y poder trabajar de forma efectiva, de forma rápida y eficiente en el menor tiempo posible. Lo que sí pasaba es que había muchas estructuras, muchos edificios que estaban colapsados. Entonces era un área muy grande a la cual uno tenía que abarcar. Y tratábamos de informar cada vez que llegaba alguien y nos decía que tenía un familiar, informarlo para que fuera otro grupo a atenderlo. O de repente nos pasó en una ocasión que fuimos a un hotel y al llegar ya había otro equipo internacional. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Informamos que había ya gente trabajando ahí para que nos asignaran otro sitio, para no duplicar el contingente y los recursos en una zona, siendo que todavía estábamos dentro de las obras vitales para poder rescatar a más personas. Sí nos pasó de que obviamente íbamos a edificios donde nos decían que había gente viva, que los habían escuchado, ingresamos, estábamos con nuestros equipos, los especialistas de estructura viendo las condiciones, con un equipo de perros de otras organizaciones ingresando, haciendo el silencio, buscando todas las cosas y no había respuesta. Entonces también se tuvo que decir a las familias que se hicieron todos los intentos, se hicieron todas las operaciones posibles, pero que no había una respuesta. Entonces que teníamos que ir nosotros a otro sitio, pero que habíamos dejado marcado de que ellos insistían en que había una persona, pero que lamentablemente bajo este trabajo que habíamos hecho, lo más probable es que yo hubiera fallecido, pero que detrás de nosotros iba a llegar otro grupo a tratar de hacer la recuperación de esas personas. Tampoco era que nosotros solamente vamos a rescate y si no encontramos algo para rescatar, nos olvidamos. No, se sigue trabajando, se trata de... La idea que uno va es a ayudar en todo lo humanitario posible. Obviamente nuestro objetivo y el objetivo de todos es sacar gente viva, pero también es importante para la gente de allá cerrar círculos. Y el saber que está su familia ahí, que está alguien que ya sabe y tiene muy claro y está muy afectado de que es un fallecido, el recuperarlo para darle sepultura, para hacer un cierre de esta tragedia, también es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tal vez no físicamente sacando a esa persona, pero sí dando la información para que de repente, o sea, próximamente llegue otro equipo a hacer ese trabajo y darle una tranquilidad a esa familia. Y María Paz, ¿cómo llegan a Hernán Gil? La noticia alegre del equipo USAR de bomberos de Chile. Primero, ¿cómo llegan con esta persona que está en un estacionamiento, en un -2, él era un guardia? ¿Cómo se da el primer aviso de que podría haber alguien con vida? Bueno, a nosotros como equipo se nos informa que hay un sitio de interés en el cual habían escuchado a una persona. Ya estaba la Cruz Roja de Costa Rica en ese lugar y que ellos al momento de llegar nuestros especialistas, porque como te digo, siempre va primero un equipo de búsqueda avanzada para ver la estructura del edificio y con sonares, con radares para ver si se escucha algo.
ellos hicieron triangulaciones y efectivamente ahí se pudo ratificar con respuesta audible de que había una persona atrapada en los escombros. Y eso fue en el subterráneo -2 de un edificio que era de 7 pisos, 7, 8 pisos. Entonces ahí ya al ratificarlo y al saber más o menos una ubicación por los equipos, empezamos a trabajar para acceder a él. ¿Y cuánto tiempo desde que saben que está Hernán ahí hasta que logran sacarlo? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, fueron varias etapas. Nosotros pudimos identificar la ubicación aproximada el domingo. Y a las 20 horas hubo un contacto recién con cámaras, que es una imagen que aparece que sale la mano. Sí. ¿Ya? Pero no teníamos acceso a él, solamente sabíamos que desde el túnel que estábamos, que era 7 metros a fondo, era aproximadamente unos 2 metros de profundidad, entonces aproximadamente eso, ahí estaba recién la ubicación. Estuvimos trabajando el domingo, lunes, martes, y lamentablemente ese trabajo que estábamos haciendo, que fue trabajo de hormiga, mover escombro por escombro para evitar el colapso, porque era una estructura muy pequeña, y sí no tuvimos algunas situaciones en que se desprendían por los bordes y caían estructuras pequeñas, siempre explicándole a Hernán las cosas que estábamos haciendo, porque él nos escuchaba, nos respondía. Esa vez que pudimos acceder con la cámara, ya la teníamos con hidratación, pudimos acceder con una ventilación natural para sacar temperatura que él tenía. Pero la primera opción de trabajo que teníamos, nuestros ingenieros dijeron, llegó a un punto en que no fue viable por un tema de seguridad, en que el colapso podía ser inminente. Entonces era un riesgo para nosotros como rescatistas, que nosotros vamos a aportar y no ser parte del problema, por lo tanto no es una condición segura de trabajo, así como para la extracción de Hernán. Por lo tanto tuvimos que replantear la forma de rescate. Ahí se pidió el apoyo de la Fuerza de Tarea de Miami, con sus ingenieros también, y en trabajo conjunto se coordinó hacer un nuevo acceso por otro lado, pero ya sabíamos la ubicación exacta. Entonces fue mucho más rápido el trabajo. Se apoyó con gente de Portugal, de México, de El Salvador, obviamente personal de Venezuela. Entonces fue un gran equipo de trabajo que fuimos liderando, siempre manteniendo la comunicación y con la hidratación, informándole a Hernán el cambio de trabajo que teníamos que hacer, porque necesitábamos que él también estuviera tranquilo y seguro de todas las cosas que íbamos haciendo. ¿Y cómo se hace eso? Porque ahí tú tuviste un rol fundamental. Tú eras la que hablaba con Hernán. ¿Cómo se hace para que él no pierda la esperanza de este rescate? Yo creo que fue algo mutuo, porque desde el primer contacto que tuvimos con Hernán, en donde nos presentamos como bomberos de Chile, él al tiro dijo que tenía un hermano acá en Chile. Ya. Y que él tenía mucha fe, por lo tanto sabía que iba a salir de esta, por decirlo de alguna forma. Al nosotros contarle cada cosa que estábamos haciendo, decirle que no lo íbamos a dejar nunca solo, que si necesitaba algo dentro de las condiciones en las que él estaba, antes de acceder a él, que nos informara. Si él pedía hidratación, nosotros lo consultábamos con el equipo médico, porque no podía ser tampoco a libre demanda por el estado en el que estaba. Tenía que ser registrada cada cc que él tomaba de agua o de isotónica, de cualquier cosa que le fuera administrado, tenía que quedar registrado. Le pedíamos que nos informara si orinaba, si estaba con alguna molestia o alguna cosa. Entonces, con todas las horas que estuvimos trabajando con él, hubo una comunicación constante. Y eso generó de que tanto él nos daba tranquilidad en su tono de voz, porque confiaba en nosotros, confiaba en el trabajo que estábamos haciendo, y nosotros siempre mantuvimos el contacto,
lo dejábamos descansar. También es muy importante que él descansara. No es que le estuviéramos hablando las 24 horas del día porque nosotros nos vamos turnando, pero él sigue Claro, en la misma situación. Entonces le decíamos que descansara. A medida que teníamos las cámaras, el equipo médico también pedía que mirara para evaluarlo, que sacara la lengua para ver las condiciones, ahí los requerimientos clínicos. Pero yo creo que fue un tema común. Él quería ser rescatado. Él nos daba la fuerza también a nosotros. O sea, si él no quería ser rescatado, todos los esfuerzos que nosotros hubiéramos hecho no hubiera servido para nada, porque tal vez el dejarse podía que en ese momento estaba con vida, pero por la envergadura y el riesgo que teníamos, las horas de trabajo, tal vez en un futuro hubiéramos tenido que hacer una recuperación. Afortunadamente no fue así, le dimos la fuerza, lo acompañamos. Fue un equipo reducido, yo no fui la única que hablé con él, Víctor tampoco, también habían otros compañeros que estuvieron hablando con él y todos les dábamos el apoyo emocional, lo dejábamos tranquilo, como te digo, también tiene que tener su espacio para no tenerlo lleno de información, pero sí fue crucial el que él permitiera acercarnos a él de una forma más íntima. ¿Has vuelto a saber de él? Llegando a Santiago no, pero sí antes de irnos, el día viernes en la noche, porque el rescate fue el jueves en la mañana, o sea, de domingo a jueves estuvimos trabajando con él todo el tiempo, pero el día viernes en la tarde pudimos contactarnos con él telefónicamente. Hicimos una videollamada desde nuestro campamento. Porque él no te había visto la cara. Él solamente cuando salió del lugar lo llevamos a una parte donde estaba el equipo médico. De fuera de los escombros, en camilla fue trasladado a un sector específico donde el equipo médico le administró vías, le administró medicamentos, lo estabilizó antes de llevarlo a la ambulancia. Entonces, cuando estuvieron trabajando ahí, nos preocupamos de cubrirlos con una manta, porque por mucho calor que hiciera, los cambios de temperatura y el salir le podía generar problemas a él, por lo tanto había que cubrirlo igual. Y ahí fue cuando yo me presenté. Fue la primera vez que los vimos cara a cara, y ahí le dije que yo era María Paz. Y ahí él me miró, porque había mucha gente, me miró y me dijo, tu voz me daba paz. ¿Y te llamas María Paz? Y me llamo María Paz, sí. Entonces, como equipo uno se siente que cumplió a lo que íbamos, que era tratar de darle un apoyo a toda la gente que lo necesitaba, y en este caso Hernán, que fue uno de los trabajos más difíciles en horas de trabajo que ha tenido Bomberos de Chile en una situación de terremoto. Entonces, todo el equipo en distintas funciones, los que estaban arriba con la parte logística, los que estábamos abajo trabajando directamente con él, los que estaban apoyando con iluminación, los que estaban haciendo la traducción con los otros equipos, con la Fuerza de Tarea de Estados Unidos, porque no todos hablamos inglés fluido. Entonces había mucha gente que de repente no se vio como lo expuesto que estamos algunos, pero sí, sin ellos no podríamos haber trabajado. O sea, el equipo que fue allá a Venezuela éramos todos los que necesitábamos para poder hacer una respuesta efectiva, y que afortunadamente así fue. María Paz, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero es muy interesante esta conversación. Esperamos tenerte de regreso, porque la labor que haces es tremenda y fue un milagro lo que hicieron. Sí, la literatura dice que es un rescate milagro, y para nosotros nos llena de alegría el poder haber terminado con una misión cumplida y retornar felices y haber hecho feliz a esa familia.
María Paz Campos, integrante del grupo USAR de Bomberos de Chile. Muchas gracias por venir a Conexión Global Prime. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos rápidamente, llegamos al final de Conexión Global Prime, pero por supuesto sigan en CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas noches.